Hola, soy Jazz y esto es Ramé, el podcast en el que hablaré de lo desconocido, misterioso y romántico en el arte. Pero, ¿por qué Ramé? Ramé es una palabra del idioma balí que expresa algo caótico y hermoso al mismo tiempo. Hola, bienvenidos a este episodio de Ramé Podcast. En este episodio vamos a hablar de un artista que actualmente es muy conocido, sus obras se venden en millones, lo conocemos por sus girasoles y porque se cortó una oreja. Probablemente ya saben de quién estoy hablando y es de Vincent Van Gogh. Bueno, y su vida es muy interesante por las cosas que le pasaron, cómo fue que él empezó a ser artista, su muerte y bueno, hay muchas cosas que lo ayudan a ser un artista ahora más conocido. En su momento fue un artista que no se conoció tanto. Sí sabían algunas personas que pintaba, pero muchas veces a él lo marcaban como una persona loca o sí, lo juzgaban a veces por la forma en que él hacía las cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Pues una de las primeras curiosidades de Vincent Van Gogh es esa, que la gente no lo reconocía o lo conocía muy poquito. La segunda curiosidad es que él estuvo a punto de no ser un artista para nada. O sea, probablemente él pudo haberse quedado, nunca lo hubiéramos conocido, porque al principio él trabajaba en una librería, después fue pastor evangélico y trabajaba en una tienda para su tío. En este tiempo, pues él decide, después de que termina de trabajar en la tienda, se decide a trabajar como predicador de una iglesia evangélica, pero él se empieza a obsesionar mucho con la religión y al principio, pues él se obsesionó tanto con la religión que iba como a zonas alejadas y le empezaba a dar a los pobres su ropa, daba todo lo que tenía y llegó a un punto en el que pues como que se aburrió, se desesperó y entonces empezó a decir que eso no era verdad y empezó a estar en contra de la religión y lo terminaron despidiendo como pastor, que esa era la función que él tenía de predicar. Pasa el tiempo, empieza a trabajar en una tienda de arte con su tío y ahí es donde él se empieza a interesar un poco más y comenzó a pintar hasta los 27 años. Él nunca recibió una formación pues digamos formal, él fue autodidacta y pues la poca formación que tuvo fue cuando vendía arte en la tienda de su tío. Se muda a París con su hermano Theo y de hecho antes de que él se mudara siempre se escribían y de hecho hay un libro que se llama Cartas a Theo y es la recopilación de todas las cartas que se mandaban entre Vincent y Theo y él cuenta mucha parte de su vida, lo que le pasa y se lo va contando a Theo a través de esas cartas. Cuando él decide irse, se va para París. En 1886, él decía que irse a París era encontrar como la casa del arte o encontrar de dónde nacía todo el arte. Y en este momento o en este punto en el que él se mueve para París, empieza como a surgir mucho el arte oriental y a él le gusta. Entonces es como de las primeras inspiraciones que tiene, aparte de los muchos autorretratos que hizo estando en París con su hermano, pero él se inspiró pues principalmente en las pinturas realistas de Millet y todos sus contemporáneos. En este punto también conoce a Monet, a Gauguin y a Pizarro, que se vuelven sus amigos y en algún punto se van a vivir juntos, pero bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero sí, cuando él está en París conoce a estos artistas y bueno, él sigue teniendo influencia del oriente. También se inspira mucho por las impresiones de madera japonesa y él se interesa tanto, cuando él se interesaba mucho por las cosas tenía como, a veces se llegaba a obsesionar un poco y en este caso lo que él hacía era que copiaba de las impresiones de madera, las copiaba pero con su estilo y lo hacía de una manera muy expresiva y los grabados de los que más se inspiraba era de los grabados de Hiroshige, Kesai Eisen y otros, perdón si no lo dije bien, pero sí, de ellos principalmente se inspiraba. Bueno, recuerden que estos datos no llevan un orden cronológico, entonces puede que haya cosas que pasaron primero y cosas que pasaron después. Recuerden que estos datos no van en orden cronológico, entonces hay cosas que probablemente pasaron años antes o pasaron años
años después. Solamente es dato para que no piensen que va en orden cronológico. Otro dato importante es que él hacía obras nuevas cada 36 horas, más o menos. Es lo que se calcula porque él trabajó durante 10 años, de los 27 a los 37 cuando decidió cortar su vida. Él hacía pinturas y dibujos y produjo más o menos 900 obras en tan solo una década. Entonces se calcula que eran así como cada 36 horas él tenía una obra nueva. Otro dato interesante o importante es que en sus inicios él pintaba con modelos que posaban para él, pero como tenía problemas económicos dejó sus trabajos, ya no contaba la misma cantidad de dinero y al final tuvo que continuar su carrera haciendo autorretratos y dibujando paisajes. Por eso en la mayoría de sus cuadros, después de un tiempo, su único modelo pues era él mismo. Bueno, y él, a pesar de tener una obra, de crear tantas obras, él solo consiguió vender un cuadro en toda su vida y pues obviamente su fama empezó a crecer una vez que él ya estaba muerto, pero sí, él solamente consiguió vender una sola obra en vida. Cuando él se muda a París con su hermano, sabiendo que o creyendo que en París iba a encontrar como la fuente del arte, él conoce a Paul Gauguin, Pissarro y a Monet. Ellos se hacen amigos, deciden que querían crear una comunidad de artistas que estaba planeado muy al sur de Francia. Después de un tiempo, él y Paul Gauguin se van a vivir juntos en la Casa Amarilla. Paul Gauguin y Van Gogh se fueron a vivir juntos un tiempo, pero ellos al principio estaban muy bien, pero el temperamento de Van Gogh no ayudó y constantemente había peleas. Entonces, en una discusión, o es lo que nosotros sabemos, Van Gogh se enojó mucho con Paul Gauguin y se cortó la oreja y se la aventó. Entonces, en esta discusión, pues Van Gogh se enoja mucho. Hay quienes dicen que se corta la oreja y hay otros que dicen que se corta el lóbulo de la oreja, pero finalmente se lo avienta Gauguin y cuando se acaba la discusión, Vincent recoge su oreja, la envuelve en un paño y va con una de sus prostitutas favoritas, porque él normalmente pues visitaba los prostíbulos, y a una de sus prostitutas favoritas él le regala su oreja a esta prostituta llamada Rachel y bueno, él envolvió y se la dio. Esto fue cuando terminó la discusión entre él y Paul Gauguin y es un hecho que lo marca mucho y que hasta ahora nosotros podemos identificar más fácilmente quién es Van Gogh, pensando como en que se cortó la oreja y se la regaló a una prostituta. Probablemente en ese momento lo hizo, estaba muy enojado y pues ahora nosotros lo conocemos por ese hecho y es algo que me parece muy interesante. Bueno, y hay varias teorías o hay varias ideas de qué pasó exactamente con la oreja de Van Gogh, o por qué se la cortó o cómo pasó, pero hay algunos historiadores que creen que Gauguin fue quien le cortó la oreja a su amigo y para que no tuviera que pagar la culpa o para que no tuvieran que llevarse a Gauguin a la cárcel, Van Gogh dijo que él se la había cortado pues a propósito, para que la policía no tuviera que llevarse a Gauguin. Lo de la prostituta sí pasó, él fue a un burdel y le dio su oreja o la parte de su oreja a la prostituta, pero hay dos teorías, o que se la cortó estando muy enojado o que Gauguin se la cortó por accidente y pues él se autoculpó para que no se llevaran a su amigo a la cárcel. Pero como les dije, esto no va en orden cronológico, pero Vincent tiene ese nombre en honor a un hermano que nació un año antes pero en el mismo día que él y murió. Entonces nace Vincent y en honor a su hermano que había fallecido le ponen Vincent. Entonces él solamente es como tiene el nombre que tenía su hermano al principio. Bueno, y ya llegando casi al final de su vida, él empieza como a tener problemas de salud mental y pasan años que él está viviendo con estas dificultades. Normalmente era una persona depresiva y estas situaciones de su salud que no estaba del todo bien, no le ayudaban del todo. Entonces en abril de 1889 él ingresó voluntariamente en el hospital psiquiátrico de Saint-Paul de Mausoleo de Saint-Remy, perdón si no lo dije bien, y él solamente estuvo un año ahí, pero en ese año él hizo muchas obras. Estando internado en este hospital psiquiátrico, él pintó muchísimas obras. Todo este tiempo que estuvo, que fue solamente un año, él solía
salía a ver por las ventanas y fue donde nace una de las obras que más conocen, que es La Noche Estrellada. Y bueno, aquí también hay dos posibles como situaciones de su muerte. La primera es que él, aún estando en el sanatorio o aún estando en el hospital psiquiátrico, él salió al patio, ya tenía 37 años, sale al patio y pide un revólver porque dice que hay unos pájaros que lo están molestando. Entonces él hace su última obra, que se llama Campo de Trigo con Cuervos. Fue la última creación que él hizo y bueno, él pide el revólver. En cuanto acaba de hacer esta obra, la firma y él se dispara a sí mismo. Y la segunda es que él sale un año después de haber estado en este sanatorio y se encuentra con su hermano para estar más cerca, pero su salud mental empeora y se pega un tiro en el pecho. No sabemos cuál de las dos es, pero cualquiera de las dos terminan en que él se pega un tiro en el pecho. Tardó 2 días en agonía y finalmente murió en los brazos de su hermano Teo. Y algo que se me hace curioso, pero también creo que es algo bonito, cuando él muere, el doctor que lo atendió pues le pone girasoles en su pecho y las personas que lo acompañaron cuando murió, todos llevaron girasoles. Y bueno, se me había pasado, pero las últimas palabras que Van Gogh le dice a su hermano Teo fueron: la tristeza durará para siempre. Esa es la última que dice antes de morir y después ya muere. Y bueno, finalmente pues Vincent fue conocido ya cuando él murió. Como lo dije anteriormente, en su época él fue conocido como estaba loco, porque a veces incluso llegaba como a salir a pintar mientras estaba lloviendo y él se sentaba a la orilla del mar. Y en ese momento pues a él no se le reconoció, no se le consideraba un artista, pero ahora es una inspiración y ha sido una inspiración por siglos. Él definió el postimpresionismo y ha inspirado a muchos otros artistas, también a músicos, escritores y cineastas. Hay mucha gente que ha creado canciones y muchas obras que se inspiran en él, en su vida. Y bueno, esto es todo. Espero que les guste y espero que hayan conocido y aprendido algo de estos datos de Van Gogh. Adiós. Gracias por escuchar este episodio y escucha uno nuevo cada semana y sígueme en Instagram como @ramepodcast. Adiós.